Esteban, ¿cómo estás? Te vamos a hacer una entrevista acerca de tu negocio, el Sushi Nigiri. Quisiera que me cuentes un poquito de qué se trata tu negocio. Bueno, muy bien, verán, les voy a comentar. Nigiri Sushi es una empresa que nace en el 2006 por una idea de mi hermano, realmente. Él estudió gastronomía y él se dio cuenta que había unas empresas de catering que no disponían de este producto, como el Grupo Barlovento, por ejemplo, o Intercool, que es de Henry Richards. Lo que él hacía era una especie de terciarización de producto, más o menos. O sea, vender un producto que no salga con el nombre de marca y que era vendido por estas empresas como si fueran de estas empresas. Y así nace la idea. Nació en casa y después fue evolucionando. Tuvimos un delivery después, unos 4 años después, solo delivery, hasta que llegamos a tener el restaurante. Tiene más o menos 12 años la empresa. Como les digo, viene de una evolución. Y en el momento de crear el restaurante se creó mediante una venta de la idea del know-how mía, porque mi hermano, yo empecé a hacer sushi a los 16, cuando yo tenía 17, casi 18, mi hermano tuvo una oportunidad de trabajo en Madrid y nos quedamos a cargo con mi mami de lo que él había dejado haciendo ya. Entonces, con el tiempo, como les digo, la idea del know-how fue mía y a mí no tenía como tal, ya como producto, es una adaptación, ¿ya? El sushi japonés, el tradicional, es muy diferente a lo que consumimos nosotros en Occidente. Totalmente diferente. No tiene nada que ver el sushi occidental del oriental. Para empezar, por ejemplo, lo que son los rollos de sushi, lo que estamos acostumbrados a comer, lo que es conocido acá, casi no se vende en Japón. En Japón se vende algo que se llama nigiri, que es una... Nigiri significa amoldar con la mano y sushi significa arroz avinagrado. Entonces el nigiri sushi, que es la base fundamental de la comida japonesa, es un bocado individual, no es un rollito. Cuando viene acá a Occidente esto, la gente de Occidente le veía mucho más atractivo la idea de comer en rollos, pero los rollos iban con el alga por fuera. Entonces, si han percatado ustedes, el arroz va por fuera acá. Entonces, en principio trajeron esa idea, pero el color verdoso del alga no es atractivo para el occidental. Para el oriental sí, pero para el occidental no. Le gusta mucho más el color. Entonces, un chef japonés en Nueva York, por los años 60 más o menos, que le da la vuelta, digamos, al rollo y le pone al arroz por fuera y le empieza a dar mucho más vida, mucho más color para que sea atractivo para el occidental. Y de ahí nace el sushi occidental, de esta idea de este chef que tenía su restaurante en Nueva York, nace todo lo que conocemos ahora. Prácticamente nada de lo que se come en ninguna parte de América y Europa, excepto lugares que son específicos de comida asiática como tal, japonesa, muy tradicional. El resto es un sushi fusión casi prácticamente que no se le debería llamar sushi como tal, ¿ya? Y con respecto a la empresa, ¿nos podrías contar cuál es la misión y la visión de Nigiri? Claro que sí. Mira, la visión es convertirse en una empresa que pueda expandir sus mercados, primero localmente y luego internacionalmente si es que es posible, ¿ya? Para eso se trabaja con estándares. Los estándares de calidad se trabaja con recetas de estándar, todo al gramo, porque es súper importante en comida, sobre todo, el tema de la estandarización. Tú te vas a McDonald's y McDonald's tiene el mismo sabor de carne en todos los McDonald's del mundo prácticamente. Y es porque se lleva un proceso de estandarización y de proveedores y de producto. Entonces nosotros, aunque somos una empresa pequeña, intentamos llevar ciertos estándares que sean así, muy parecidos, para que cuando tú vayas el día lunes a comer y después vayas en 3 meses a comer, siempre sea el mismo sabor, ¿ya? Y no se cambie. Eso sería como que la visión. Y la misión, nosotros somos una empresa muy comprometida con el cliente interno. Nos interesa mucho el aprendizaje del cliente interno, o sea, del empleado, porque creemos que en base a eso el cliente interno va a expresar hacia el cliente externo la filosofía que tenemos, que es de dar un excelente producto. Y con su filosofía, ¿cuál vendrían a ser las fortalezas del sushi? Mira, nuestro producto como tal tiene una fortaleza gigante, que es el sabor, ¿ya? El sabor de adaptación, como les decía, como ya no tiene que ver casi el sushi
tradicional con el que hacemos, el sabor está adaptado a un público latino, ¿ya? Normalmente el sabor del sushi tradicional es un poco más insípido, es más, sabe más a pescado como tal, digámoslo así, ¿ya? El sushi que nosotros hacemos es más dulzón, entonces es más adaptado al sabor a lo que uno está acostumbrado como latino. Entonces eso, y aparte los productos que utilizamos en el sushi, fusionándolos, utilizamos productos como maduro, como tocino, que no son tradicionales de una comida japonesa, por ejemplo, sino son tradicionales de una comida ecuatoriana. El maduro es muy tradicional ecuatoriano, entonces nosotros ponemos queso crema con maduro en uno de los rollos y mezclamos con tocino y camarón, por ejemplo. Ajá. Entonces hacemos ese tipo de ideas fusión que vayan adaptadas al mercado. Y el sabor original, o sea, el sabor base, que es el del arroz, con el vinagre de arroz, que es el elemento fundamental. Como les decía, sushi significa arroz avinagrado. Entonces, ese elemento es el que nosotros le tenemos adaptado al paladar ecuatoriano, paladar latino. ¿Qué oportunidades has encontrado en la industria del sushi, de los restaurantes? Sí, mira, creo que hay una oportunidad bien grande en este momento. El sushi dejó de convertirse en una comida elitista para empezar a convertirse en una comida un poco más al alcance de todos. En los últimos 3 o 4 años ha habido una explosión con esto de las plazoletas también, una explosión también al alcance de sushi, más al alcance del común de los mortales, digámoslo así. Antes el sushi era muy elitista. Tú solo podías comer en Sake, en Noé y en el Tanoshi, que eran los 3 que existían prácticamente. Y tenías platos de un rollo sobre los 10, 12 dólares, el más barato. Ahora tienes sushi como Kobe, por ejemplo, que es la cadena de Noé más barata, digámoslo así, que te puedes comer un rollo ya en 8 dólares. Y si te vas a una plazoleta, tienes rollos de 5 dólares, 6 dólares, ¿ya? En ese momento, como les comentaba antes de la entrevista, yo doy a colegios, por ejemplo, y nosotros vendemos 6 bocados en 2 dólares 60, ¿ya? Ajá. Sin desmerecer la calidad, obviamente. No hay como dar productos que ya en sí son caros, pero la base sigue siendo la misma. La base no la cambiamos. La base del arroz no la cambiamos. Entonces, y una cosa, y tú dentro de la empresa, ¿sí? ¿Qué consideras que puede ser una debilidad? Mira, nosotros tenemos una debilidad muy fuerte que tal vez eso es lo que no nos ha permitido crecer todavía. El momento en que yo vendo el know-how a otras personas, somos 4 socios en total, ¿ya? Ese ímpetu de crear la empresa, de tener como que el restaurante, que era como que el final del sueño, en principio el final del sueño, porque a partir del restaurante en cambio viene otro proceso más grande. Tal vez eligió, no mal como malas personas, pero tal vez no con el mismo horizonte todos. Entonces creo que esa es la mayor debilidad que tenemos. Ajá, entonces es muy difícil que 4 personas en un local que tiene una capacidad para 30 personas se pongan de acuerdo. Primero es demasiados socios. Y segundo, es difícil que, si 2 personas ya es difícil, con 4 es todavía más complicado. Sí, y otra cuestión, ¿y tú también qué consideras que puede ser una amenaza dentro de la empresa? Yo creo que las amenazas en general para toda empresa, sea gastronómica o en general, son los cambios políticos que están en el país. Subida de aranceles, bajan aranceles, no bajan los precios, el público se acostumbra a un precio. Después te toca subirles, baja baja la cantidad de público. Ese tipo de cosas en general creo que son amenazas para todos. Una amenaza así como que fuerte para nosotros es que la mitad, el 50% del producto es un producto importado. Entonces, subida de aranceles, exactamente, y toca adaptarse mucho. Pero dentro de la amenaza que puede ser, también aparecen oportunidades en eso. Cuando hay crisis es el mejor momento en donde la gente se pone a pensar. Digámoslo así, cuando estás jodido, tu cerebro piensa para dejar de estar jodido. Entonces, cuando subieron esto de los aranceles, salió el sushi más barato, porque empezamos a utilizar, ya no utilizábamos el salmón chileno, por ejemplo, de la noche a la mañana. Y los precios no los puedes cambiar de 6 dólares a 10 dólares en el producto final. Entonces empezó a utilizar producto de acá. Trucha salmonada de muy buena calidad, albacora en vez de atún rojo, cosas así. Entonces la gente se va volviendo un poco más creativa. Entonces, dentro de toda la amenaza que puede ser esto de la subida de los aranceles también, la gente empieza a pensar un poco más y la convierte en oportunidad.
comentes acerca de las estrategias de mercadeo que tiene tu empresa, el marketing. Sí, mira, básicamente se trabaja con redes sociales, Facebook sobre todo, ¿ya? Como les decía, el problema es esta falta de horizonte entre los socios. Entonces se trabaja con redes sociales, pero realmente es muy poquito el enfoque que se le da a la publicidad como tal. Eso ya más que, bueno, no sé si llamarlo como estrategia publicitaria como tal, sino más es un tema de contactos, ¿ya? Entonces yo trabajo en cocina, yo me gradué de hotelería, realmente no soy gastrónomo, ¿ya? Pero siempre he trabajado en restaurantes, desde los 16, 17 años trabajé en restaurantes. Entonces uno va conociendo gente. Entonces el amigo del amigo del amigo que salió de una empresa, entró a otra empresa y sabe que hice sushi, me llamó para que quiero una degustación, ¿ya? Entonces no sé si llamarlo como estrategia publicitaria, porque de hecho no lo es, sino es algo de contacto más. Entonces, puede ser, sí. Sí, entra dentro del boca a boca. Entonces, para llegar a colegios, por ejemplo, hemos trabajado con varios colegios. Ahorita estamos trabajando con Alemán y con Damine, probablemente con Spellman de mujeres. Pero trabajábamos con el americano por un tiempo, trabajamos con el menor y algunos en la baja. Lo trabajamos con algún otro colegio más. Y lo de los colegios ha sido así. Lo mismo con el tema del catering de estas empresas, porque nunca dejamos de trabajar con estas empresas Barlovento, Intercool y ampliamos unas empresas más. Igual, salió una persona que trabajaba en el grupo Barlovento, se puso su propia empresa de catering y nos llamaron. ¿Ya? Entonces, más o menos así ha sido el proceso de expansión en ese tema. Prácticamente boca a boca ha sido lo más fuerte. Y de ahí lo típico, ¿no? Tienes hojas membretadas, tienes carpetas corporativas, tienes tarjetas de presentación, pero no se ha hecho un enfoque fuerte realmente de marketing para eso, por el tema que les comentaba. ¿Ya? Eso básicamente. Y por último y para finalizar, ¿cuáles serían las cosas que tú cambiarías o mejorarías en tu empresa tanto en el área administrativa como en el área de producción? Mira, en el área de producción realmente no tengo mucho problema. Al ser un local pequeño y tener estandarizadas las cosas, lo único que se tiene que diciéndoles a los empleados y diciéndoles tienes que ser así, tienes que estar limpio, tienes que ser... pero no me preocupa el sabor. En la parte administrativa se hace un buen trabajo administrativo. Realmente no cambiaría esas cosas. Impulsaría la publicidad y recortaría socios. Eso es lo que se tendría que hacer con eso. Recortas socios, te quedas con un solo socio y las cosas empiezan a funcionar mejor, o lo haces solo. Pero por eso se necesita una inversión para comprarle la parte al resto. ¿Entiendes? Pero eso se tendría que hacer para que la empresa pueda salir a flote como tal. Si no, siempre vamos a estar en un proceso en el que tienes un buen producto, las cosas se manejan, los números se manejan bien, pero no crecen. ¿Entienden? Entonces no tiene mucho sentido tener una empresa así. Ajá, eso. Eso fue todo. Es chévere. Gracias. No se preocupen, Gracias. ustedes. Gracias por todo. Arroz es un arroz solo avinagrado. El vinagre lo hacemos nosotros. Ese es el sabor, la parte del sabor fundamental de nuestra empresa. O sea, la base es esto de aquí. Lo que le pongas adentro, prácticamente es ingenio de cada uno. ¿Ya? Pero cada sushi bar hace su propio vinagre de arroz y hace su propia salsa de anguila. ¿Ya? Esas son las dos cosas que son el sabor de cada sushi bar. Entonces el nuestro es como les decía, tiene una adaptación para que sea más agradable al paladar latino. Y lo que tiene aquí, esto se llama alga nori, que es para darle soporte. Se puede hacer sushi sin alga nori, pero es para darle soporte cuando le enrollas al rollito. Y como coger algas y hacerles papel y prensarles y ya está. Una cosa interesante del alga nori es que parte de las algas son